Buenas tardes, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en la tarde del 27 de abril del 2025. Una tarde preciosa, nublada aquí en Puerto Rico, en algunos lugares lloviendo, pero así es el trópico de esta isla, la isla del Cordero, Puerto Rico. No sé si han escuchado en algún momento esa expresión, esa palabra, y dijo Dios. Y dijo Dios. En el libro de los Hechos hay una historia dentro de varias secuencias de historia. Tenemos a esta mujer de Tiatira llamada Lidia, que escuchando la predicación, las palabras del apóstol Pablo, pues adoraba a Dios. Ella estaba atenta escuchando lo que el apóstol Pablo le decía a ese grupo de personas en ese momento de oración que tenían, porque se reunían para orar. Dice, un día de reposo. Y aunque no voy a entrar en el tema del reposo o el día de reposo, porque todo el mundo lo identifica con el sábado, pero realmente es el Shabbat, es el reposo luego de ciertas fiestas o partiendo de la luna nueva, que es que comienza el mes nuevo. Pero no voy a entrar en ese tema. Sí que era un día de reposo, pero para que tengan una idea, un día como hoy, ¿verdad? El día de hoy, domingo, de acuerdo a un calendario hebreo, el calendario bíblico que está en la escritura, pues hoy viene siendo el último Shabbat del mes primero del año. Entiéndase el mes de Aviv, que viene siendo entre marzo 31 al abril. El mes de Aviv. Y este apóstol Pablo, en ese día de reposo, estaba enseñando, y esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, escuchaba. Y el detalle está en la disposición de esta mujer, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, adorando a Dios. Y dice que en el libro de Hechos, capítulo 16, que el Señor abrió el entendimiento, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la voz o a lo que Pablo, el apóstol, les decía. Y durante ese tiempo, ¿verdad?, dice que aconteció que ellos iban camino hacia esa oración de reposo, el día de reposo. Dice que salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Dice que daba mucha ganancia a sus amos. Entendemos entonces de que ella era esclava de ciertas personas, que tenía ese espíritu de adivinación y le daba ganancia, ¿verdad? Le daba mucho chaucha, como dicen aquí en Puerto Rico. Y era porque adivinaba. Quiere decir que había ciertas cosas que daba, como dicen aquí en Puerto Rico, daban el clavo. Y en la adivinación pues ganaba mucho dinero para los amos de ella. Pero que esta muchacha comenzó a seguir a Pablo, que estaba de camino, iba de camino hacia la ciudad de Filipos, ese día de reposo, y esta muchacha le dio con seguir al apóstol Pablo. Dice que siguiendo a Pablo y a nosotros, entiéndase al que estaba acompañando al apóstol Pablo, que también escribe los Hechos,
entiéndase el evangelista Lucas. Dice que ella daba voces, o sea, gritaba, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el evangelio, el camino de salvación. Voy a repetir, ella daba voces diciendo, recordemos que tiene un espíritu de adivinación, pero daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Acaso estaba diciendo alguna mentira? No. Pero tenía un espíritu de adivinación. Y dice más adelante en el verso 18, y esto lo hacía por muchos días. O sea, que por donde quiera que el apóstol Pablo se movía, ella iba detrás diciendo lo mismo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Venía, como quien dice, predicando también el evangelio. Mas, desagradando a Pablo, esa adulación de esa muchacha, desagradando a Pablo, ¿qué cosa? La muchacha en particular, o lo que sabía Pablo que había en ella. Dice: este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Punto. Y salió en aquella misma hora, automáticamente. Y cabe mencionar, ¿verdad? Y no está de más decir que estos amos tenían esperanza en esa muchacha porque adivinaba. Y era, en otras palabras, diciendo: vamos a dejar que ella dé ese mensaje, porque cuando ellos se vayan, es para que tengan una idea de la mentalidad que había en estos hombres y de Satanás que gobernaba esas mentes para venir y crear más ganancia, porque dice: si ellos, cuando se vayan estos hombres, ella se va a quedar, y como la gente escuchaba al apóstol Pablo, la van a escuchar a ella también, y ella va a empezar a adivinar con ese espíritu de adivinación, y eso va a ser más ganancia. Y como quien dice, el apóstol Pablo le echó un balde de agua con hielo, un balde de agua fría, y le dañó los planes, porque simplemente se volvió a ella y le dijo: espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Reprendió a ese espíritu de adivinación en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Así que te pregunto en algún momento a ti, que si en algún momento has escuchado la palabra y dijo Dios. Porque sí, Dios dijo. Las Escrituras, la Biblia, está llena de cosas que dijo Dios. De hecho, la Biblia es la palabra de Dios escrita. Es lo que se menciona en Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo, el verbo encarnado, el verbo escrito. En ella leemos bendiciones y también vemos maldiciones, no se asusten con eso. Vemos recompensas, pero también vemos juicios. También está su ley, la Torá, que está dada y escrita por su mano, la mano del Dios inmutable, el Dios que no cambia. Entonces vemos que en el mundo antiguo, dice la Escritura, que la maldad del hombre en la tierra era mucha, que todos los designios de los pensamientos de sus corazones eran de continuo solamente el mal.
Eso lo vemos en Génesis capítulo 6, verso 5. Y hoy día, mis amigos y amigas, mis amados, mis amadas en Cristo, hoy día, tal como dijo Dios, te dice a ti, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice más abajo, a ellos evita. Hoy día, mis amados, hoy día, amigo y amigo, que te topaste con este video, no por casualidad, como siempre digo, no es por casualidad, sino por causalidad. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, Dios va a buscar cómo llevarla a aquellos que quiere abrirles el entendimiento y el corazón, como pasó con Lidia, cuando dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Shaul, el apóstol Shaul, pedido a Dios. Hoy día, querido amigo y amiga, hoy día vivimos igual que en el mundo antiguo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué nos va a guiar a nosotros? Porque podemos hablar y mencionar palabras que parecen bonitas, buenas, agradables a los oídos, aún hasta bíblicas, pero que son abstractas. Porque la pregunta que vuelvo y hago es, ¿qué va a guiarnos? Y tú tal vez dirás, pues Cristo nos guía. Sí. Si te topas con alguien que son de estas personas que existen todavía, preguntones, como los nenes pequeños, pero que son preguntones, porque aunque parezca que cuestionan lo que dices, es porque todavía quedan ciertas dudas, sombras, y siguen cuestionando y preguntando. Y si te topas con ese tipo de personas que tú le estás diciendo, sí, Cristo te va a guiar, la pregunta que te va a decir es rápido, ¿cómo me guía? ¿Cómo yo sé que Cristo me está guiando? Entonces, la pregunta que yo hago, ¿cómo, viviendo en el mundo parecido, casi idéntico al mundo antiguo, donde todos sus pensamientos de sus corazones eran de continuo solamente el mal, entonces, ¿qué nos va a guiar? Si ni siquiera obedecemos la palabra de Dios, rechazamos la palabra de Dios, la ley moral de Dios que Dios puso en los corazones, que en una vez fue escrita por Él en tablas de piedra, y que Moisés, cuando vio la idolatría, la abominación que hizo del pueblo adorando otra imagen, dizque con fiesta a Dios, rompió las tablas de piedra. En otras palabras, ustedes quebrantaron la ley de Dios. Pero Dios, que esto lo hablo en los videos que hice hace unos días atrás acerca de nuevo pacto o pacto renovado.
Dios vuelve a escribir, pero no en piedra, ni en corazones de piedra, porque Él convierte el corazón de cada uno, así como hizo con Lidia, que le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Pero hoy Dios convierte el corazón de piedra en un corazón de carne, para escribir su ley, su palabra, su ley moral, esos 10 mandamientos. Porque tú dirás, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, fue escrito en el Antiguo Testamento. Fue dicho por Dios, el cual es inmutable, el cual todavía al día de hoy no está abolida esa ley. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el primer mandamiento que no tendrás dioses ajenos delante de mí, y eso no ha caducado. El que también dijo, no te harás imagen ni ninguna cosa semejante de arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellas. Eso no ha cambiado. El que dijo, honra a tu padre y a tu madre, eso no ha cambiado el día de hoy. El que dijo, no asesinarás, hoy día eso no ha cambiado. El que dijo, no dirás falso testimonio, no mentirás, hoy no ha cambiado. El que dijo, no codiciarás, hoy eso no ha caducado. El que dijo que no cometerás adulterio, no mirarás la mujer del prójimo, o el hombre de tu prójimo a la mujer también, eso hoy no ha cambiado. Entonces, ¿qué va a guiarnos? Cuando tú le dices a la persona, Cristo te va a guiar, ¿qué va a guiar a esa persona? Si para ellos el nombre de Cristo es un nombre abstracto, pero tienes que llevarlo a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros rechazamos los mandamientos de Dios, los damos por terminado, poniendo como excusa de que Jesús ya cumplió con la ley, ya no tenemos que cumplirla. Él cumplió toda la ley, nadie puede hacerlo, solamente Él. Pero Él está a la diestra del Padre, y Él vino a cumplir toda la ley, porque si Él fallaba en una, entonces no podía ser ni Señor ni Salvador del mundo. Toda la ética moral que fue dada por Dios mismo en su palabra, la rechazamos y la damos por muerta. ¿Qué nos va a guiar? Iglesia, ¿qué nos va a guiar? Los que nos digan algunos libritos por ahí de teólogos o teólogos. ¿Qué nos va a guiar si tenemos en poco o en nada lo que dijo Dios? Y lo dijo para que no caigamos en el precipicio. Dijo Dios que el corazón del hombre es engañoso y perverso, que te engaña, te llena de tensión, te llena de ociosidad y aburrimiento, te llena de temor aún a la muerte o enfermedades, te llena de culpa, y vivimos en una total crisis tan solo por rechazar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, para días y años. Génesis 1:14. Para señales de los tiempos. Y nosotros ignoramos las señales que están en los cielos, que Dios da. Solamente los que están metidos en la Escritura pueden darse cuenta que todo lo que se está señalando en el cielo, todas esas señales
están marcando tiempos, días y años. Jesús mismo dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que habría en la tierra angustia de las gentes, que estarían confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Vean las noticias. Que los hombres desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Eso se llama espíritu de estupor. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dijo que nación se levantaría contra nación. Eso es, etnias contra etnias, grupos étnicos contra grupos étnicos. Y que reino sería contra reino. Que oiríamos de guerras y rumores de guerras y de sediciones. Jesús dijo que habría grandes terremotos y hambres y pestilencias en diferentes lugares, y terror y grandes señales en los cielos. ¿Te asusta eso, querido amigo? Iglesia, ¿te asusta eso que dijo Jesús? Dios dijo que los cielos se conmoverían, que Él sacudiría los cielos, los haría estremecer. Sin embargo, veremos cosas que no van a cambiar. ¿Cuáles cosas? La naturaleza de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Él es inmutable y su palabra permanece para siempre. En Él, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia ni un ápice, querida iglesia, querido amigo y querida amiga. Jesús dijo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de su palabra, hasta que todo se haya cumplido. Y Él murió y resucitó. Pero cuando Él abrió el rollo en el libro de Isaías y se puso a leer lo que le tocaba a leer a Él como rabino, dice que Él lee en la parte que dice: que en Él se acaba de cumplir la Escritura. En Él se acaba de cumplir toda la Escritura. Dice que vino a pronunciar, a proclamar las buenas nuevas a los cautivos, a los pobres en espíritu. Pero cierra el libro sin haber terminado de leer, cosa que es raro en un rabino cuando está leyendo la Escritura, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Cierra la Escritura. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Ese tiempo es el tiempo que viene cuando Él venga a reinar una vez y para siempre. Hoy reina en tu corazón, pero viene físicamente, y todas las naciones vendrán a Él, se postrarán ante Él. ¿Ante quién? Ante Jesucristo.
y traerán oro e incienso y alabanzas al Dios del cielo. Dios es un Dios santo. Santo, santo, santo. Es un juez justo, quien fue, quien es y quien vendrá. Y Dios, el Dios de los cielos, Él odia el pecado, lo aborrece. ¿Sabe por qué lo aborrece? Porque sabe lo que hace en el ser humano. Hace que Dios lo destituya. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Ese es el salario. Ese es el saldo por el pecado. Por eso Dios odia el pecado, lo aborrece. Porque Él es un Dios santo y Él es omnisciente. Y sabe que la paga del pecado en tu vida y en la vida de todo aquel que vive a espaldas de Él es la muerte. Dios no puede ser medido ni por tiempo, ni por espacio, ni por materia. Él está fuera de todo eso, querido amigo. Dios es eterno. Él es espíritu. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Fíjate algo. Génesis 1:1. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y Él es un juez justo que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Él estableció un día. Amigo y amiga, escucha. Él estableció un día el cual juzgará al mundo con su justicia, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y que salga a la luz. Y por eso Él estableció un día el cual juzgará con justo juicio, y se levantará un ángel en medio del cielo y dirá: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin embargo, este Dios inmutable, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, también es amor. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue de tal manera que te amó, amigo y amiga, que me amó a mí, que nos amó, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es eso de creer? Porque ¿sabes qué, querido amigo? Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Tiemblan a la voz de Dios. ¿Tú tiemblas a la voz de Dios? ¿O simplemente la ignoras? ¿Tiemblas a la voz de su palabra? ¿O también la ignoras? Porque si la ignoras, entonces tu condición es peor que la de los demonios, porque los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Jesús dijo que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Si no hubiese sido así, querido amigo, no habría esperanza en este mundo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que Jesús murió.
Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se centran en Jesucristo. Murió al que no conoció pecado por nosotros, por ti, por mí. Dios lo hizo pecado. ¡Wow! Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque Dios estaba reconciliando al mundo con Él. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, su Hijo unigénito, sin tomarles en cuenta sus pecados. Tus pecados y los míos. ¿Sabes por qué? Porque nos amó. No es que nos ama, nos amó. Eso es un tiempo perfecto. Y esto es el Evangelio, mi querido amigo. El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas de salvación para ti y para mí. Buenas nuevas de salvación. Porque el Evangelio no se trata de ser feliz y realizado. Quítese esa idea de la mente. Porque probablemente ya tú estás realizado. Probablemente tengas una buena finanza, tengas una buena familia. Pero no se trata de eso, se trata de justicia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Envía a su Hijo en propiciación por ti y por mí, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Para qué? Para que escapemos de la condenación de su ira. Esos son buenas noticias. Porque de nada te vale ser feliz y realizado si lo que te espera es una justa condenación de la ira de Dios que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí está otra vez diciéndolo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús es el camino, la verdad y la vida, querido amigo. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Pero Él está sentado a la diestra del poder de Dios, a la diestra del Padre, y viene en las nubes del cielo. Él dijo que vendrá y viene. Vuelvo y digo, Dios es inmutable. La palabra de Dios es inmutable, pero continúan escuchando la voz de la misma serpiente, Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando dijo en el huerto del Edén: ¿con qué Dios dijo? Siguen prestándole atención a la voz de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Una voz que está todo el tiempo diciéndole: ¿con qué Dios dijo? Métase en la Escritura, en la palabra de Dios, toda la Escritura, la cual es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A quién? Al hombre, a la mujer de Dios, para que sean enteramente preparados para toda buena obra. Pero siguen prestándole atención a ese Satanás, que el Señor lo reprenda, diciéndote: ¿con qué dijo Dios? Le prestan atención y caen de bruces al precipicio. ¿A dónde? Al infierno. Y luego de eso al lago de fuego y azufre, porque si no estás escrito en el libro de la vida,
tu fin es la segunda muerte, el cual es el lago de fuego y azufre. Te pregunto entonces, querido amigo, querida amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás escuchando la voz de la serpiente diciéndote con qué dijo Dios? ¿O escucharás a la voz de Dios, la palabra de Dios hablándote, diciéndote: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Querido amigo, ¿qué dijo o qué dice Hechos 17:30? Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de haber vivido a espaldas de la palabra de Dios, las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mira lo que el apóstol Pedro le dijo al pueblo hebreo en aquel entonces, y te dice hoy a ti: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando eso ocurre en ti, porque sabes que tú vienes con un corazón contrito y humillado, porque dice la Escritura en los Salmos, Salmo 51, verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando vienes en un corazón humillado delante de la presencia de Dios, su misericordia te alcanza y su gracia, que es Cristo, te salva. Y vienes entonces a producir en tu interior frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esto no es ninguna liturgia, ni tampoco es vana palabrería. Es la palabra de Dios, la cual te he expuesto en el día de hoy, y que espero que el Espíritu de Dios abra tu corazón para que puedas estar atento a la palabra que se te ha dado hoy. Por eso digo que si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón, y que vengas a Él para que tengas tiempos de refrigerio para tu alma, para tu vida. Cristo es la palabra de Dios escrita desde Génesis. Procura que esa ley de Dios entre a tu corazón como pacto renovado a tu vida, para que Dios habite por su Espíritu en tu vida. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz.
Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes todo el tiempo, en toda hora. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.